Bien, pues bienvenidos a todos, un saludo para todos. Sed bienvenidos a la casa del Señor, a Betel, casa de oración y puerta del cielo. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de estar aquí un domingo más para alabar como hemos alabado a nuestro Dios y para que ahora Él nos ministre a través de su palabra. Recibir un saludo, y aquellos que nos siguen por redes sociales también os mandamos un fuerte abrazo y un buen saludo. Vamos a seguir con la historia que llevamos ya, creo que es el capítulo 8 de la iglesia que Dios quiere que seamos. Es un título muy apropiado para los tiempos en que estamos viviendo, y también es apropiado saber cómo debe comportarse la iglesia de Jesucristo en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir, ¿verdad? Decíamos que hay una serie de principios y parámetros que Dios nos exige como iglesia que somos. Hemos sido salvados por su misericordia, hemos sido salvados por su amor, pero Él nos exige algo a cambio, y es que seamos la novia del Cordero. Nos ha llamado a ser la novia del Cordero. Tenemos ese gran privilegio, la iglesia, de ser la novia, la esposa de Jesucristo. Decíamos también que esas bodas se van a celebrar en su segunda venida. Es un acontecimiento que tendrá lugar en ese tiempo, y por las señales que estamos viendo, esa segunda venida está muy cerca. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis 19:8, que es el versículo base de las meditaciones que llevamos, de los estudios que llevamos ya, como he dicho, 8 semanas, es que se le ha concedido a la iglesia el privilegio de que se vista de lino fino. Y decíamos que en la Biblia el lino fino significa la forma de vivir de un pueblo santo, un pueblo apartado, dedicado y consagrado a servir a Dios. Ese es el fundamento y esa es la clave de cómo tiene que ser la iglesia hoy en día para poder desposarse con nuestro amado Jesucristo. El primer principio, que estamos todavía en él y ya llevamos bastantes semanas con él, pero es que es importantísimo y se componía de 3 enfoques. Uno era que Cristo es el fundamento. La vida cristiana, todo cristiano verdadero debe fundamentar su vida en Cristo. Y también el segundo enfoque, que la vida del cristiano tiene que estar arraigada en la palabra de Dios, pero en la palabra de Dios sin adulterar. Esa palabra que salió de la boca de Jesús y que sale todos los días a través de su palabra, de la Biblia, la Santa Biblia, y por la revelación del Espíritu Santo hoy podemos recibir ese maná, ese alimento que necesita nuestro espíritu. Y el tercer enfoque, que es en el que estamos, es que debemos ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Vimos y estudiamos las funciones, y estamos estudiando ahora el fruto y las características de su fruto, que recordemos están en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Hablamos del amor como la base fundamental, como el pilar fundamental del fruto. El gozo, estuvimos viendo la paz, la paciencia, la benignidad, que también se traduce en algunas versiones como la amabilidad, que es una serie de principios y morales y éticos en los cuales debe andar todo buen cristiano. Hablamos también de la bondad, que la bondad es la tendencia a hacer el bien, que es un atributo de Dios. La bondad en una persona se refiere a la misericordia, a la clemencia, el hacer justicia, ser compasivos y también ser generosos. Hablábamos la semana pasada. Dios se comporta así con nosotros, y de la misma manera nosotros debemos comportarnos igual. Dios perdona cuando hay un arrepentimiento verdadero, y en nosotros también tiene que existir ese deseo de que cuando hemos ofendido, pedir perdón, y por la otra parte saber también perdonar. También empezamos ya, la semana pasada, empezamos a estudiar la característica del fruto, la fe. Decíamos que la fe era la aprobación que se da a alguna verdad. Nosotros damos fe de la verdad de Jesucristo.
de la verdad de su palabra. Eso es fe. También es la confianza en una persona, o sea, la confianza que depositamos en una persona, eso también es fe, confiar en las personas. Y en el plano, digamos, espiritual, es la total confianza de los seres humanos en Dios y en su palabra. Y en la vida cristiana no hay otra palabra más importante que la fe, porque para eso nos llaman creyentes, ¿verdad? El que cree tiene que tener fe. El que dice que cree tiene que no solamente decir que tiene fe, sino demostrarlo con acciones. La fe, decíamos, que también se enfoca en dos sentidos. El primer sentido es que Dios confía en nosotros. Dios se fía de nosotros. Dios se fía incluso de las personas que hoy en día viven de espaldas a Él. Dios tiene fe en esas personas. Para eso envió a Jesucristo, con la fe de que a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz, por su sacrificio, por sus enseñanzas, por su vida, las personas iban a cambiar. De hecho, muchos cambian. Yo soy una prueba. Yo nunca podía pensar que Dios me iba a cambiar lo que era. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios, el Hijo de Dios hecho carne, que es el verbo, que es la palabra, puede cambiar la vida de las personas porque tiene vida propia y es eficaz. O sea, se saca provecho de la palabra de Dios. Decíamos que hay tres palabras también que se refieren y que lo vemos a lo largo de toda la Biblia, que se refieren a este tema. Está la fe, la fidelidad y la creencia. El sentido que hemos estudiado de que Dios confía en nosotros nos enseña a nosotros a creer siempre que las personas pueden cambiar. Si Dios cree en nosotros, también nosotros debemos creer en las demás personas, o no merecen esa confianza. Hay personas que juzgan a otras y dicen, tú no puedes cambiar, tú eres imposible, no oro más por ti, porque es imposible que tú cambies. No te equivoques. No te equivoques, porque cualquier ser humano, por muy malo que sea, por muy mal testimonio que esté dando, el mayor terrorista que haya, puede cambiar. Por eso debemos confiar en las personas como Dios confía en nosotros. Y en el otro sentido, la fe es tener una plena confianza, certeza y convicción en Dios, como lo demostraron tantos siervos de Dios en la antigüedad, y siguen hoy en día siervos que siguen demostrando esa fe y esa confianza en Dios. Vimos el caso de Job, caso de Abraham y muchos héroes de la fe que encontramos en el libro de Hebreos. Y precisamente en el capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 1, vemos la definición que el escritor de Hebreos hace sobre la fe. Dice, la fe es la confianza de que en verdad va a suceder lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza, decíamos que la certeza también es la garantía de las cosas que no podemos ver. Bien, aquí creo que lo dejamos. Vamos a estudiar ahora consideraciones sobre la fe, cosas que debemos saber sobre la fe. La primera que vamos a estudiar es que las promesas de Dios, que la Biblia está llena de promesas, transmiten fe y transmiten confianza. Si tú realmente crees, si tú realmente tienes esa fe, porque Dios depositó, cuando nos convertimos, Él depositó una medida de fe en nosotros, pero es como una semillita, está ahí, y es nuestra obligación desarrollarla. ¿Cómo se desarrolla esa fe? Pablo lo explica en Romanos 10:17. Esa fe se va desarrollando, va creciendo a través de escuchar el mensaje de la palabra de Dios verdadera, el mensaje acerca de Jesucristo, y también mediante las armas espirituales que Dios nos ha concedido, que es la oración, el ayuno, la relación de intimidad con el Señor. Eso va a transmitirnos creer en sus promesas
y al creer en sus promesas, nuestra fe va a ir en aumento. En el libro de Hebreos, hoy vamos a trabajar bastante en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 leemos el versículo 5, donde vemos un ejemplo de cómo podemos demostrarle a Dios nuestra fe y nuestra total confianza. Dice el verso 5, no amen el dinero. Todo el mundo dice que el dinero es necesario y es una verdad, no lo podemos negar. El dinero es necesario. Lo que aquí está diciendo el escritor de Hebreos es que no debemos amar el dinero. No debemos darle prioridad al dinero por encima de otras cosas y por encima de Dios, que eso entonces sería idolatría. Dice y añade, dice, estén contentos con lo que tienen. Pues Dios ha dicho y dice hoy, nunca te fallaré. Son promesas de Dios. A mí esa promesa me hace tener fe. El escuchar del mismo Dios decir, nunca te fallaré. Dios no es un hombre que pueda mentir, ¿verdad? Dios es el creador del universo, el que te creó y te puso como la joya de la creación, que te ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo cuando tú estabas perdido o estábamos perdidos en nuestros pecados y en nuestra vida perdida. Él nos dio vida a través de la muerte de Jesucristo. Entonces, ese no te fallaré, lo ha demostrado y lo sigue demostrando cada día. Y añade, jamás te abandonaré. Hermanos, estas son grandes promesas, ¿verdad? Dios no nos fallará y no nos va a abandonar. Quizá tú en algunos momentos de tu vida te puedas sentir solo, pero no estás solo. Dios está a tu lado y necesita tu fe para poder abrirte las ventanas de los cielos y que recibas la abundancia de sus bienes. Porque como hemos dicho y decía el Salmo 24, verso 1, todo lo que hay en esta tierra le pertenece a Dios. Y no solamente lo que hay en esta tierra, sino lo que hay en el cielo. El cielo es su trono y la tierra es donde Él deposita sus pies, es el estrado de sus pies y le pertenece. Por eso debemos estar contentos, como dice el escritor de Hebreos, contentos con lo que tenemos y agarrarnos a las promesas cuando Dios nos dice nunca nos fallará ni nunca nos abandonará. Dice el versículo 6, así que podemos decir lo importante de confesar con nuestra boca, podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Decimos eso, nos levantamos por las mañanas y decimos, Señor, gracias porque hoy me vas a ayudar, gracias por la ayuda que recibí ayer, gracias por la ayuda que recibiré mañana. Eso es una actitud de agradecimiento a Dios. El Señor es quien nos ayuda y deberíamos decirlo. Cuando alguien te pregunte, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien de tu enfermedad? ¿Tienes trabajo? Yo estoy bien porque el Señor es quien me ayuda. Y el Señor me prometió que nunca me abandonaría. El Señor es quien me ayuda. Por eso dice, no tendré temor. No temeré nada de lo que me pueda hacer el hombre, el ser humano. Cualquier amenaza, cualquier problema, cualquier situación. No debemos temer, porque siempre tendremos la ayuda de Dios. Es importante que lo sepamos y eso es fe. Y luego tenemos en el versículo 8 una gran afirmación que hace aquí el escritor. Dice, Jesucristo, que es Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, siempre. El mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es tu Dios y es el mío. Por eso debemos demostrar, porque la Biblia está llena de historias de personajes que hicieron bien y otros que hicieron mal.
Pero los que hicieron bien están para enseñarnos cómo debemos actuar ante situaciones difíciles. Y los que lo hicieron mal, para que aprendamos, al ver las consecuencias que tuvieron, para que aprendamos y no las hagamos. A mí hace poco me preguntaba alguien, ¿por qué en la Biblia pone cosas de hombres tan perversos y hombres tan malos que les fue tan mal? Digo, precisamente está escrito ahí para que aprendas a no ser como ellos. Porque luego ves qué consecuencias tuvieron. Debemos siempre coger lo bueno y desechar lo malo. La Biblia, hermanos, está llena de promesas, las cuales nos transmiten fe y confianza. En este pasaje vemos cómo el escritor nos recuerda esa gran promesa de Dios: nunca te fallaré. Dios promete que nunca nos va a fallar, así que podemos decir con toda confianza, tener la plena confianza que el Señor es nuestro ayudador. Pero claro, nos exige ciertas condiciones. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte para recibir esa ayuda. Y aquí en este caso que estamos estudiando dice: no amen el dinero, no codicien el dinero, estén contentos con lo que tenéis. Hay personas que se pasan la vida lamentándose de lo que no tienen, o de lo que desean y no tienen, y no dan gracias por lo que tienen. Cuando tú seas agradecido con lo que tienes, Dios te va a multiplicar lo que tienes. Pero si tú andas quejándote todo el tiempo, no vas a recibir nada. La queja no produce ningún beneficio, al contrario, debemos dar gracias a Dios por todo. Y luego, como hemos dicho, ser generosos. Ser generosos, yo que cobro 500 euros al mes, por poner un ejemplo, tú tienes que ser generoso, recordar lo de la viuda. ¿En quién se fijó Jesús? ¿En los ricos que echaban lo que les sobraba? ¿O en la pobre viuda que echó lo que tenía? Lo poquito, 2 monedas que tenía. Generosidad tiene que ser en todo tiempo y en todas circunstancias, porque Dios premia eso. Porque la generosidad es fe. La viuda de Sarepta, poquito de aceite y un poquito de harina, su hijo muerto de hambre a punto de morir y ella también, y llega el profeta y le dice: ¿tienes pan y tienes aceite para hacerme una torta? Y me queda un poquito de pan y un poquito de aceite, que lo iba a hacer para mí, para mi hijo y morirnos. Y el profeta le dice: hazme la torta a mí. Y la viuda le hizo la torta al siervo de Dios. Y dice que en su vasija no faltó el aceite ni la harina. Faltó nunca en su casa. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que premia la fe. Que recompensa a aquellos que tienen fe incondicional a Dios. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña en 1 de Timoteo capítulo 6, vemos que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice en el versículo 8: así que teniendo sustento y abrigo, que quiere decir teniendo suficiente alimento y suficiente ropa, estemos contentos, porque los que quieren enriquecerse, los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y en lazo, quedan atrapados. Quiere decir, el dinero y las riquezas te pueden atrapar. Y no es que tú tengas riquezas, es que ellas te tienen a ti, que ese es el problema. Y entonces le das prioridad a lo que no debemos darle prioridad. Dice: caen en tentación y lazo, o sea, quedan atrapados y en muchas necias codicias y dañosas. La codicia, hermanos, hace daño, porque siempre quieren más. La codicia es como un lobo hambriento.
nunca se sacia. Tenga lo que tenga, quiere más, quiere más, quiere más. Eso es una gran mentira del diablo. Debemos estar contentos con lo que tenemos. Y si eres dadivoso y generoso en lo que tienes, Dios te va a proveer mucho más. Si eres un tacaño, pasará dificultad, seguro. Te vendrán problemas económicos. Ahora, si eres generoso, Dios bendice a aquellos que son generosos. Porque la generosidad, vuelvo a repetir, es una prueba de fe. ¿Crees que si tú das lo que tienes, Dios te va a proveer y no te va a faltar? Eso es fe. Seguimos. Estas tentaciones con lazos, esta codicia, dice, hunden a las personas en destrucción y en la ruina. El afán, la codicia, la ambición por el dinero y las riquezas llevan a la ruina, aunque parezca lo contrario. Primero a la ruina espiritual, porque pones tu mirada en la riqueza, no pones tu mirada en Dios. Y eso te hace morir espiritualmente. Y luego que a la larga, como dice la Biblia también, las riquezas parece que tienen alas. Se van volando. Hoy tengo y mañana no tengo. Por eso la mayor ganancia es la salvación. La salvación de tu alma. Y luego seguir los consejos que la Biblia nos dicta, porque eso es para nuestro bien. Versículo 10. Dice, porque la raíz de todos los males, en otra traducción dice, de toda clase de males, es el dinero. ¿Dice eso? ¿Qué dice? La raíz de los males no es el dinero, es la avaricia, la codicia, la ambición por el dinero. Pero el dinero no es malo. Dios no está en contra de las personas ricas. Está en contra de aquellas que consiguen su riqueza con la ambición y el egoísmo y la codicia, no pensando en los demás nada más que en ellos mismos. Esa es la raíz de todos aquellos los males que le puedan venir. Porque dice, el cual, el dinero, la ganancia, la riqueza, codiciándolas algunos, se extraviaron. ¿Cuántas personas han sido pobres y ves que han sido fieles a la iglesia, que van, que acuden, que están ahí colaborando, que trabajan en la obra, y se hacen ricos y se olvidan del Señor? O sea, es lo que está diciendo aquí Pablo. Se extraviaron de la fe, se apartaron de la fe verdadera. Y luego añade el futuro, fueron traspasados de muchos dolores. O sea, eso les causó heridas dolorosas. ¿Me estáis entendiendo, hermano? De ahí la condición que Dios exige: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, para que se cumpla la promesa: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Si tú lo tienes todo, ¿para qué quieres la promesa? ¿Estáis entendiendo? Si yo lo tengo todo lo que deseo, no necesito que Dios me ayude. ¿Cuándo Dios te ayuda? Cuando te crees pobre, pero pobre en el espíritu, que significa deseoso de aprender cada día más del Señor, de su palabra. El pobre en espíritu es aquel que necesita conocer cada día más al Señor, conocer más a Dios, que eso precisamente es la vida eterna, conocer cada día más al Señor y al que Él envió, a Jesucristo. Amén. Amén. Por tanto, el problema no es tener dinero, el problema es el amor, la ambición por conseguir riquezas. Y como he dicho, la riqueza, la codicia, la avaricia, es como un lobo que nunca se sacia. Hermanos, si tenemos al Señor, que nos promete que nunca nos fallará
y que jamás nos abandonará, debemos tener fe, confianza y descansar en Él. No vivir en continua ansiedad, como algunos viven. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré? Jesús pone un ejemplo y dice: si mi Padre Dios alimenta a los cuervos, a las aves del cielo que ni tienen despensa ni tienen nada donde guardar, y mi Padre los alimenta, dicen, ¿no valéis vosotros más que las aves del cielo? ¿No somos la obra de la joya de su creación? ¿No nos ama tanto que entregó a Jesucristo, lo más amado por Él, su Hijo? Lo entregó por nosotros a la muerte. ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? ¿Cómo no nos va a ayudar si depositamos, que es lo que nos exige, si depositamos toda nuestra fe y confianza en Él? Tener fe no es vivir en ansiedad. El que tiene verdadera fe no pasa por las dichosas crisis de ansiedad que tanto abundan hoy en día. Y tú que eres médico lo sabes, ¿verdad, Moisés? Hoy en día la sociedad anda en un estrés, en una continua ansiedad. Y es por eso porque no dan prioridad a lo que deben dar prioridad, que es a nuestro Creador, reconocer a Dios como nuestro Creador, como el único Dios verdadero, por encima de la riqueza. En 1 Timoteo también, en el capítulo 6, leemos los versículos del 17 al 19. Pablo aquí también da instrucciones a Timoteo y nos hace a nosotros una, exhortación para que seamos generosos en la manera que podamos con los que necesitan, con aquellos que lo necesitan. Dice el versículo 17, a los ricos de este siglo, que quiere decir, enseña a los ricos de este mundo, ahí también se incluyen a los ricos creyentes. Porque como he dicho, Dios no está en contra de que los creyentes tengan dinero. Manda que no sean altivos, diles que no sean orgullosos, ni pongan su esperanza en las riquezas. O sea, que confíen en el dinero más que en Dios. Ni pongan, las cuales las ganancias, las riquezas son inciertas. Como he dicho antes, hoy tenemos y mañana no tenemos. Es algo inestable. Que me lo cuenten a mí. Un día os contaré mi testimonio, que tengo una predicación sobre mi testimonio. ¿Sabéis cómo la he titulado? Cristo arruinó mi vida. Mi vida, la vida que yo llevaba. Y gloria a Dios porque la arruinó, porque me concedió la verdadera vida. Vivir para Él y servirle. Algún día la contaré, porque soy fiel testigo de esto. Doy testimonio de esto que está diciendo aquí Pablo a su discípulo Timoteo. Las ganancias hoy tienes, mañana no tienes. Y también creer en un Dios vivo, depositar nuestra confianza en un Dios vivo, en un Dios real y auténtico que nos da las cosas, no escasamente, nos las da en abundancia para que las disfrutemos. Versículo 18, diles también que hagan el bien. ¿Qué quiere decir? Que usen el dinero para hacer el bien. Y serán recompensados. No les faltará como a la viuda. No les faltará de nada si usan el dinero para ayudar a los demás. Y sigue diciendo que sean ricos, ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Con quién? Con aquellos que pasan necesidad. Debemos estar dispuestos a compartir. Si realmente somos la esposa del Cordero, la novia que Dios quiere para su Hijo, debemos ser generosos. Versículo 19.
atesorando para sí buen fundamento. O sea, haciendo esto conseguirás una buena base para lo que viene por delante, para el futuro. Hermanos, lo que sembremos hoy, lo cosecharemos mañana. Si alguien te pide, dale. Si ves una necesidad, no le digas, Dios te ama. Procura ayudarlo en la medida en que puedas. Porque si Dios lo ha puesto en tu camino, no es para que lo ayude otro, es para que tú le ayudes. No sé si estáis entendiendo. Si Dios pone a alguien en tu camino, porque estoy seguro que hay una voz que te dice, ayúdalo tú. De palabra, dándole aliento, ánimo y también de hecho. ¿Estáis o no estáis? Es que el tema del bolsillo a los españoles, bueno, y en general, porque aquí esto parece la Commonwealth, aquí hay de todos los países del mundo, ¿verdad? Pero es un mal de toda la humanidad el no ser generoso, cuando Dios nos llama a la generosidad, porque Dios bendice al dador alegre. Y luego añade, que echen mano de la vida eterna. Así está diciendo, podréis experimentar la verdadera vida. Y la podréis experimentar aquí en esta tierra, porque como yo siempre digo, la vida eterna empezamos a vivir un anticipo aquí, siguiendo lo que la palabra de Dios nos dice. Podemos empezar a vivir la vida eterna aquí y luego pasar la eternidad en la presencia de Dios. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 15, Pablo añade y declara, y la paz de Dios gobierne, o sea, dirija vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Hermanos, hemos sido llamados, hemos sido elegidos para tener paz y transmitir paz a los demás. Hoy en día el mundo anda muy revuelto, muchas guerras, muchos conflictos incluso dentro de las familias, y yo añadiría dentro de las familias cristianas. Hay conflictos, hay falta de paz. Necesitamos la paz que el Señor nos regala. Primeramente tenemos que estar en paz con Él, para que Él nos regale la paz que podamos transmitir a los demás, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Que todos aquellos digan, ¿qué paz tiene esta persona? ¿Por qué tienes esa paz? Y entonces te da pie a dar testimonio de por qué tienes esa paz. Y le puedes hablar de la paz de Cristo, la paz que Cristo nos regala, que es un regalo. Cristo lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, os la regalo. Esa paz que yo tengo con el Padre, os la regalo a vosotros, para que tengáis paz conmigo y con mi Padre. Asimismo, fuisteis llamados para tener esa paz. Al tener fe, hermanos, y confianza en el Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, que no es la paz que el mundo nos ofrece, va a dirigir nuestra vida. Y por tanto debemos ser agradecidos siempre con el Señor. Todos los días debemos darle las gracias al Señor, ser agradecidos con Él. Si no lo has hecho hoy, tiempo tienes todavía hasta las 12 de la noche. Porque a partir de las 12 de la noche es el día de mañana, que también tenemos que darle las gracias. Cada día, cada segundo de nuestra vida, deberíamos darle las gracias a Dios por lo bueno que es con nosotros. Nuestras acciones, hermanos, deben estar alineadas con las afirmaciones, con las promesas que encontramos en la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que estar alineada con las promesas que encontramos en la Biblia.
O sea, en otras palabras, creer las promesas que están en la Biblia, que son para nosotros. Y hay cantidad de promesas, pero la mayoría están condicionadas a nuestra actitud. Dios hace si tú haces. Dios cumple su parte del pacto cuando tú cumples tu parte también del pacto. ¿Estáis comprendiendo? Y entonces el Señor nos dice: no te desampararé, yo te ayudo, nunca te fallaré. Qué tremendas promesas del Señor. Debemos creerlo, hermanos, con rotundidad, sin duda, porque las promesas de Dios siempre nos van a transmitir fe y confianza en Él. Prestando atención a las promesas de Dios, nunca estaremos en continua angustia, ni viviremos en ansiedad ni en temor. No importan los problemas, no importan las adversidades que estemos atravesando en nuestro diario caminar, no importa. No importa si estamos sufriendo algún tipo de injusticia. Dios nos va a ayudar y nos va a hacer justicia porque Él lo ha prometido, hermano. En Hebreos 10:30 dice, encontramos precisamente esta gran promesa de hacernos justicia. Dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago. En otras palabras, no te preocupes de vengarte, no te preocupes de buscar tu justicia, yo te haré justicia. ¿Estáis entendiendo? No te vengues, no busques tu justicia, cree en que Dios te hará justicia. Dice el Señor dice: juzgará a su pueblo. Hermanos, Dios está por encima de cualquier problema, Dios está por encima de cualquier dificultad, y también Él nos va a hacer justicia siempre. Solamente tenemos que creer en sus promesas. Simplemente creer. Hermanos, como he dicho, la fe tiene un gran galardón. La fe, Dios siempre la premia. Por eso no dudes, ten fe. ¿Sabéis que la duda es el ladrón de la fe? La duda es con que trabaja Satanás, nuestro adversario, que Satanás significa adversario, enemigo. Nuestro enemigo usa la duda para robarnos la fe. Pero también sabemos lo que Jesús dijo sobre él, que miente desde el principio, que es el padre de la mentira, es donde se engendra la mentira, es el que engendra la mentira. No creas lo que el diablo te dice, cree lo que Dios dice y sus promesas. Hay personas que creen más en el diablo que en Dios, creen más en los ataques del enemigo que en el poder de Dios para superarlo. ¿Me estáis comprendiendo? Digamos, hermanos, con toda confianza: el Señor es mi ayudador. Que esa frase esté continuamente en nuestra mente y que la digamos con nuestra boca para que el enemigo lo escuche. ¿Sabéis que el enemigo no puede entrar en tu pensamiento? Pero sí te escucha lo que dices. Por eso lo que debemos decir siempre es cosas que le desagraden, no que le agraden. Cuando tú hablas de enfermedad, estás todo el rato diciendo lo que te duele o lo que tienes o lo que no tienes, estás haciendo publicidad al diablo. Cree en que Dios es tu sanador, cree en que Dios dice que Él es tu sanador, Él es tu proveedor, Él es tu ayudador. Créelo y proclámalo con tu boca para que el enemigo lo escuche y tenga que salir huyendo. Hermanos, si Dios ayudó siempre al pueblo de Israel, Dios ayudó a la iglesia primitiva y hoy sigue Dios ayudando a su iglesia, la va a ayudar siempre. ¿Por qué he de dudar?
si hay precedentes de lo que Dios ha ido haciendo con su pueblo, con su iglesia y con su familia, que somos tú y yo. Si tenemos las experiencias vividas, porque todos hemos tenido experiencias grandes con el Señor, el problema es que se nos olvida. Por eso yo muchas veces digo que debemos recordar esas experiencias vividas con el Señor. Debemos recordarlas porque también nos van a traer fe. El recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida nos va a traer fe. Yo decía el otro día en un pan de vida que deberíamos tener una agenda. En un hueco de la agenda que hoy llevamos, una agenda tan sumamente apretada, apuntar las cosas que hace Dios, por muy insignificantes que sean. Si las ha hecho Dios, son grandes. Apúntalas en tu blog, en una agenda, en tu diario, y recuérdalas. Eso te va a traer fe. Recordar las experiencias vividas con el Señor, no olvidarlas. A veces pensamos en nuestra dificultad anterior, pero no nos acordamos de las dificultades que pasamos y que Dios nos libró y nos ayudó a superarlas. Por eso yo siempre digo, debemos recordar las experiencias vividas con el Señor. Vuelvo a repetir, Jesucristo, que es Dios, es el mismo ayer, que ayudó al pueblo hebreo, que ayudó a la iglesia primitiva, es el mismo que hoy sigue ayudando a su iglesia contemporánea, sigue ayudando a su familia, te sigue ayudando a ti, me sigue ayudando a mí. Es el mismo. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra van a desaparecer. ¿Por qué van a desaparecer? Porque no son eternas. Ni el cielo ni la tierra son eternas. Pero dice, pero mis palabras no pasarán. Nunca desaparecerán. ¿Por qué? Porque su palabra es eterna. Y lo eterno prevalece siempre. Todo se acabará, todo va a llegar a su fin, pero la palabra de Dios, sus promesas, permanecen para siempre, porque vuelvo a repetir, son eternas. Recuerda, ya estoy terminando con esta consideración, las promesas de Dios siempre te van a transmitir fe, te van a transmitir confianza. Nunca lo olvides. Repasa las promesas de Dios. Estudia la Biblia, escudriña las Sagradas Escrituras y verás todas las promesas que hay en la Biblia. Hay una Biblia que se llama la Biblia de las Promesas, que está sombreada cada promesa y yo no sé cuántas hay. Alguien creo que las contó y superaban las 1000 y pico, no sé cuántas. La Biblia está llena de promesas, hermano, y son para nosotras. Porque la Biblia, las promesas de Dios son para sus hijos, para su iglesia, para su pueblo. Y para que aquellos, a través de la buena actitud, del buen comportamiento, de la exposición del fruto del Espíritu Santo en nosotros, los demás, puedan ser atraídos y puedan recibir también la salvación, que es el propósito de Dios. Porque Dios ama a toda su creación. No ama a su iglesia solo. Juan 3:16 es bien claro. De tal manera amó Dios a la humanidad, a todos, que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, y recordemos que la palabra creer va unida, siempre lo digo, a la obediencia. El que cree y me obedece no se pierda. Porque el que cree, hermanos, de verdad, obedece. ¿Sabéis quién no obedece? Aquel que dice que cree, pero realmente no cree. Y entonces ni obedece ni cree. ¿Estáis entendiendo? Amén. Pero el que realmente obedece a Dios es porque cree en Dios. Si yo creo en alguien y me dice algo, yo le obedezco. Estoy hablando de una manera terrenal, aquí en la tierra, con los seres humanos. Si a mí alguien me demuestra confianza y me demuestra que es una buena persona y yo lo veo con sus actos, yo creo en él.
Nosotros debemos creer en Dios por encima de cualquier cosa. Creer en sus promesas, hermanos. Creer de una manera total. Hay personas que creen algo, pero luego les tocan los temas difíciles y ya no creen tanto. La fe debe ser total. Plena confianza en Dios. Certeza. Garantía y estar convencidos de que su palabra, sus promesas son verdad. Y que al aplicarlas a nuestra vida, al vivir de acuerdo a la palabra de Dios, somos acreedores a recibir sus promesas. Si tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, pero claro, para poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios tienes que conocer la palabra de Dios. Tienes que conocer lo que la Biblia dice y enseña. Y entonces podrás obedecerla. Por eso la necesidad que yo siempre digo, la necesidad de que cada día tengamos un tiempo. Y pensar que hay tiempo, porque el tiempo no es nuestro, el tiempo le pertenece al Señor. Debemos tener un tiempo. Yo siempre digo un tiempo de calidad con el Señor. No ese tiempo que a veces usamos con carreras, con prisa, con la magdalena en la boca y el vaso en la otra mano y bebiéndose un poco de leche. Y Padre, gracias por los alimentos, gracias por el nuevo día. ¡Pum! Cortando escaleras abajo. Busca un tiempo de intimidad con el Señor. Dios, aparte de la intimidad con su iglesia como organización, como organismo, como cuerpo de Cristo que somos, es bueno tener esa relación como iglesia, pero también el Señor busca una relación personal. ¿Tú sabes que Él conoce tu nombre? Y Él quiere tener un trato y quiere llamarte por su nombre. Quiere tener un trato personal cada día contigo. Él tiene una cita cada día contigo. El problema es que no acudimos muchas veces a la cita. Le damos plantón. Tú imagínate que estás enamorado y tienes una cita con tu amor, tu esposo, tu novio, tu novia, y no te presentas. ¿Qué le demuestras? Que tienes otra prioridad, a no ser que hayas tenido un accidente, claro. Pero si lo haces porque te ha salido otra cosa que consideras que es mejor, no le demuestras amor. Y es lo que ocurre con el Señor. Dios nos demanda, quiere tener un trato diario con nosotros. Busca el tiempo, lo vas a encontrar. Empieza quizá con poco tiempo y cada día verás que te sentirás mejor en esa relación de calidad y de intimidad con el Señor. Y Dios te va a alargar el tiempo, te va a dar fuerza para afrontar ese día. Hermano, termino con esto. Que las primicias de tu vida sean siempre para el Señor. Cuando tú abras los ojos por la mañana y veas el amanecer, digas, eso es un milagro del Señor. El poder ver el amanecer cada día. El otro día estaba yo orando y a través de mi ventana vi una imagen del amanecer y la fotografié y os la mandé, no sé si la habéis visto. La mandé al grupo de la iglesia porque sentía que ver ese amanecer era un milagro del Señor. Por eso debemos estar siempre agradecidos con Él y que nuestras primicias, para ver esas maravillas que Él nos ofrece, nuestras primicias sean para Él. ¿Cuánto tiempo hace que no has observado un amanecer? Pregunto. Dedícale un tiempo. Amanece sobre las 7 y algo. Os lo digo por experiencia. Si queréis verlo, asomaros a la ventana y veréis al pintor de la creación pintando esos maravillosos reflejos. Las nubes a veces se ponen rojizas porque el sol las enfoca. La calidad del aire en ese momento. Todo es precioso en un amanecer. Por eso dice que las primicias tienen que ser para el Señor y Él te regala esos tremendos dibujos que analizamos cuando nos arrodillamos delante de su presencia en las primeras luces del día, cuando nos levantamos.
Amén. Bien, pues seguiremos la semana que viene con otra consideración, que es la fe ve y obra milagros. Así que lo dejamos aquí, os dejo con el suspense para que no faltéis el domingo próximo. Bendiciones para todos.